el 28 de diciembre de 1922, durante la Gran Depresión de Estados Unidos. Su primer trabajo en la industria fue como ayudante en Timely Comics, hoy Marvel. Su primer guión fue para Capitán América, a los 20 años. De pronto, la editorial se quedó sin más empleados y fue él quien tomó las riendas como editor de la sección de cómics. Trabajando en conjunto con Jack Kirby, 15 años después, dio a luz a los personajes más icónicos del universo Marvel. La diferencia más grande entre estos y los que normalmente protagonizaban las historietas de la época era la profundidad emocional de sus personajes e historias y la identificación que el público podía establecer con ellos. Durante la Segunda Guerra Mundial, a los soldados que estaban combatiendo les mandaban packs con cómics. De esa manera, los héroes combatían codo a codo con los soldados. Lamentablemente, para los superhéroes, cuando terminó la guerra se quedaron sin trabajo. Para peor, cobró relevancia la idea de que los cómics generaban conductas violentas en los jóvenes y se convenció a la población de censurarlos a través de la CCA, Comic Code Authority, en los años 50. Si la CCA no aprobaba un cómic, no podía salir a la venta en público. Todo eso ocasionó que los creativos de la época se desanimaran muchísimo, incluido Stan Lee, que estuvo a punto de renunciar a Marvel Comics. Y no lo hizo por consejo de su esposa, que le dijo: Stan, si de todos modos pensás renunciar, haz lo que vos quieras, lo peor que te puede pasar es que no lo publiquen. Y Stan Lee fue e hizo Los Cuatro Fantásticos. Estos héroes discutían entre sí, luchaban con el hecho de ser superhéroes, enfrentaban problemáticas comunes a la población y mostraban la influencia de la era nuclear en los personajes. Ellos eran víctimas de sus propios inventos. Stan Lee fue el primer editor en colocar el nombre de los artistas en la portada de las revistas. Antes de eso, rara vez la gente sabía quiénes eran los que hacían los personajes. Son contemporáneos de Hulk y Spider-Man. Según Joanne, la moralidad de Peter Parker reflejaba la forma de ser de su marido, el propio Stan Lee. Si había un superhéroe que lo representara, ese era Spider-Man. Cuando le preguntaron a Stan Lee de dónde había sacado la frase «un gran poder conlleva una gran responsabilidad», dijo «no lo sé», con su simpleza tan habitual. Para él los cómics no eran una cosa de chicos solamente. La audiencia crecía y quería más, entonces Stan Lee empezó a visitar universidades, hablaba con los alumnos, con los profesores, se retroalimentaba de ellos, escuchaba a los fans. Y de esa manera consiguió que el mundo entendiera que los cómics eran mucho más que una cosa para chicos. En las historias de X-Men, que aparecieron recién en 1963, podían sentirse representadas todas las personas que fueran parte de una minoría, adolescentes que sintieran discriminación de algún tipo, y ese mero reflejo de la problemática social de una época hizo toda la diferencia con el resto de las bandas de superhéroes. Stan Lee no solamente fue el padre del cómic moderno, sino que también fue pionero en llevar sus obras a cine, televisión, animaciones. Fue testigo de muchos fracasos, pero también de muchos éxitos, y volvió el cómic algo masivo. Uno de sus sueños había sido actuar en películas, y es por eso que, en todas las películas de Marvel, lo vemos aparecer en distintos papeles, generalmente marginales y de poca relevancia. Y de hecho, las películas de superhéroes de Marvel fueron las primeras en aprovechar los recursos de CGI modernos, imágenes generadas por computadora, sorprendiéndonos con las primeras producciones de Spider-Man y las emocionantes películas de X-Men, solo para comenzar. Creador de personajes tridimensionales, sorprendentes e inolvidables, Stan Lee además sobresalió siempre por su carisma. No fue un editor más de cómics. Y durante toda su larga vida se dedicó a producir y a crear, cosa que sigue haciendo el día de hoy, porque si hay algo que Stan Lee ama es su trabajo.